Pues muy buenos días a todos y como seguro que no solamente en esta mañana con quien os hayáis cruzado en vuestra calle, en vuestra escalera, y como también es normal durante todos estos últimos días, estéis recibiendo pues gran cantidad de mensajes que si todos coinciden es porque todos dicen Feliz Navidad. Y es verdad, esa es la frase en estos días que todo el mundo dice y todo el mundo desea a los amigos, a los vecinos, a los seres queridos, que se pasen unas felices Navidades. Y esto no solamente es algo que lo hacen o que lo dicen y sale de boca de creyentes, de cristianos, sino que todo el mundo hace referencia a esto y de su boca sale este deseo de que se pasen unas felices Navidades. Esto ocurre todos los años, de la misma manera que ocurre todos los años que nos encontramos distintos indicadores de que dicen de que la Navidad ha llegado. Y yo no sé cómo nos la apañamos que cada año, si os dais cuenta, pues se adelanta todavía más esto. Cuando estamos ya en el mes de septiembre, que hace aquí en Málaga un calor impresionante, pues nos encontramos que ya Mercadona te está poniendo ya los polvorones, te está poniendo los mazapanes y significa que ya las Navidades empiezan a acercarse. Cuando empezamos a ver la televisión nos encontramos que muchas empresas de moda ya están anunciando pues las cosas que se van a llevar en estas Navidades al fin de año y que hay que empezar a comprarlas ya porque si no se acaban. Y otros muchos, como por ejemplo en nuestra propia ciudad, pues nos peleamos prácticamente con las mejores o con las más grandes ciudades del mundo para ver quién tiene las mejores luces festivas en la propia ciudad. Y aquí en España ya sabéis que empezaron, me parece que fue por la parte de Vigo, el alcalde de Vigo, que se volvió sumamente famoso por esto. Luego estuvimos nosotros, también los malagueños, y bueno, pues que da la sensación de que tiene una enorme fama a nivel no solamente ya nacional, sino de mucha gente de fuera, de venir a ver lo que son las luces navideñas que se ponen todos los años en nuestra preciosa ciudad. Está muy bien ver todos estos, como digo, distintos indicativos que nos encontramos de lo que es de la llegada de la Navidad. Cuando aparecen precisamente las luces, es uno de los primeros indicadores de que la Navidad está llegando. Y estas luces no son solamente algo decorativas, sino que también hay algo simbólico detrás de estas luces. La Navidad contiene muchas verdades. El concepto de Navidad aglutina cosas muy importantes, verdades espirituales muy importantes, pero será difícil entenderlas a no ser que comprendamos primero la verdad que está por encima de todas ellas, y es que el mundo es un lugar oscuro y que nunca sabremos por dónde ir a no ser que Jesús sea nuestra luz. Nuestro querido hermano ha cogido con muy buen tino el pasaje que efectivamente es hermoso, es precioso y un pasaje que cuando llega y queremos hablar acerca de la Navidad es uno de los primeros que cogemos en Isaías. Ya en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 4, precisamente, el evangelista está hablando acerca de esto y utiliza precisamente los mismos versículos que hemos leído de Isaías capítulo 9. Yo no voy a leer el capítulo entero, pero sí que me gustaría hacer hincapié en algunos versículos muy concretos en esta mañana. Vamos a volver otra vez a Isaías 9 y dejarlo lo que tenemos en la Biblia abierta porque vamos a ver también algún que otro versículo que está alrededor de este pasaje. En Isaías capítulo 9 dice, vamos a leer el versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y vamos a leer ahora los versículos 5, 6 y 7. Dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues nos dice en el versículo 2 que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Ya también en el Evangelio de Juan dice acerca de Jesús que aquella luz verdadera de la que está hablando Isaías, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿De qué manera podemos entender esto de que el mundo está en oscuridad? ¿De qué manera podemos entender esto de que el mundo es oscuro? Pues la palabra de Dios, en la Biblia, cuando se utiliza el término oscuridad, pues se está refiriendo en gran parte pues a la maldad, y también se está refiriendo a la ignorancia. Y son dos detalles bastante interesantes cuando habla acerca del término oscuridad. La oscuridad, que es cierto, no solamente es la ausencia de luz, sino que habla y hace referencia, como digo, tanto a la maldad del hombre como a la propia ignorancia del hombre. Mirar, en cuanto a la maldad, quiere decir que el mundo está lleno de maldad y que el mundo está lleno de sufrimiento. Mirar lo que ocurría precisamente cuando Jesús nace. ¿Cuál era el marco que había en aquella sociedad? Pues era una sociedad donde existía violencia, donde había injusticia, donde había abuso de poder, donde había personas que no tenían tampoco hogar, donde habían refugiados, muchos de ellos huyendo de opresiones de otros lugares, habían familias destrozadas, había en definitiva un dolor profundo. Yo no sé si esto os suena a algo, porque si cogemos los periódicos o leemos o escuchamos cualquier telediario, prácticamente está hablando exactamente a una situación similar a la que nos encontramos en el día de hoy. La otra forma en la que el mundo está en oscuridad es que nadie sabe lo suficiente para acabar precisamente con la maldad y el sufrimiento que existe. Y mirar si hay fórmulas y anuncios para poner todos los medios posibles para acabar precisamente con esto, con la maldad, con la necesidad, con la situación en definitiva de sufrimiento que hay. El versículo 2 de Isaías que hemos leído en el capítulo 9 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Este es un pasaje, como hemos dicho, famoso de la Navidad. Este es un pasaje incluso que no sé si nos acordamos los que llevamos más tiempo aquí, que lo llegamos a cantar porque se recogía pues en el famoso Mesías de Händel, ¿no? Que hacía referencia a la profecía sobre el nacimiento de Jesús. Pero os he dicho que no cerrarais, si tenéis abierto la Biblia o el móvil a la altura de Isaías capítulo 9, porque es muy interesante ver lo que aparece al final del capítulo anterior. ¿Qué es lo que pone en ese contexto, antes de este pasaje que hemos leído, acerca de en Isaías capítulo 8? Vamos a leer unos versículos
donde viene a explicarse el motivo por el cual se necesita la luz de Dios. Vamos a ir a los versículos 19 y 20 del capítulo 8. Dice así: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido». ¿Qué está pasando precisamente en este contexto? ¿Qué está pasando en estos últimos versículos del capítulo 8? Mirad, Alfonso ha leído, cuando ha leído Isaías 9, lo ha leído de la versión, ¿no?, de las Américas, ¿no? Ha sido, ¿no? Ahí yo estoy leyendo la versión de Reina Valera, pero me gusta mucho, precisamente, en uno de estos versículos que hemos leído, una frase, porque viene a ser bastante fuerte. Dice el texto en la Biblia de las Américas que estas personas estaban clavando, ¿no?, literalmente, estaban clavando la mirada en la tierra. Creo que viene así el texto en la Biblia de las Américas. Estaban clavando la mirada en la tierra. Es decir, estaban buscando en los recursos humanos la manera de poder arreglar los males del mundo. Recurren, dice el texto que hemos leído, a los expertos, recurren a los místicos, a los eruditos para que lo solucionen. Vamos a leer el versículo 21 y el versículo 22, donde viene precisamente esto que os estoy también diciendo. Y pasarán, dice el versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ahí en ese versículo 23 viene en la Biblia de las Américas, quiero recordar el tema de clavando la mirada en esta tierra. Es decir, están buscando en los distintos recursos humanos, están buscando las personas teóricamente sabias, a ver de qué manera se soluciona este problema que está trayendo y este problema que hay en la oscuridad del mundo. Si estamos en oscuridad, hay que ser, en primer lugar, reconocer que estás en esa situación de oscuridad. Y estas personas reconocían que estaban en oscuridad. Sí, estamos en oscuridad, pero podemos vencer esa oscuridad por nosotros mismos. Hoy en día se declara exactamente lo mismo. Recurrimos a las cosas que el Estado sea el que nos saque las castañas del fuego, recurrimos a la tecnología, recurrimos a la economía y pensamos que, estando fuertes en estas cosas, la oscuridad que hay, al menos en nuestro país, se puede solucionar. La situación, por lo tanto, es una situación oscura, pero decimos en muchas ocasiones, y en nuestra propia sociedad así lo decimos, pero podemos acabar con ella con nuestra sabiduría. La situación es extrema, pero podemos acabar con ello, con nuestro intelecto, con nuestros avances, con nuestra innovación. La sociedad, a gran voz, anuncia una cosa bastante triste. El significado de la Navidad es que, en definitiva, el amor triunfará y podremos crear un mundo de unidad y de paz. Y es bastante triste, como digo, que esta sea la realidad que nuestra sociedad está anunciando. Repito, el significado de la Navidad es que, en definitiva, lo que debe de triunfar es el amor
y que podremos crear el mundo de unidad y de paz. Es decir, de alguna manera estamos anunciando que la luz que va a alumbrar sobre la oscuridad es algo que está dentro de nosotros mismos. Por tanto, somos nosotros los que podemos disipar la oscuridad del mundo. Somos nosotros los que podemos acabar con la pobreza, los que podemos, si nos esforzamos, acabar con la injusticia, los que podemos acabar, si nos esforzamos, con la violencia, con la maldad, etc. Si trabajamos juntos, podemos crear un mundo de unidad y de paz. Qué cosa tan bonita y qué mensaje tan bonito. Y parece que esto cala poderosamente en el ambiente, sobre todo cuando llegamos a estos días. Pero la pregunta que nos haríamos sería, ¿realmente podemos, realmente el hombre puede solucionar esto? En este siglo XX hubo un político bastante sabio, muy reconocido, que cuando empezaron, después de caer el muro de Berlín y empezaron a romperse distintos estados que formaban parte de la Unión Soviética o que tenían de alguna manera pues cierta influencia, la Unión Soviética sobre estos países, hubo uno que era Checoslovaquia, que terminó separándose, la República Checa por un lado y Eslovaquia por otro. Pues en la República Checa, su primer presidente, Václav Havel, fue un hombre, como digo, bastante reconocido, porque era un hombre no solamente sólido en cuanto a sus conceptos políticos, sino que también era bastante reconocido porque era un hombre sabio. Lo que decía no era para tomarlo como cualquier tontería. Y este hombre, que conocía bien tanto el socialismo como el capitalismo, hacía mención de que no tenía precisamente esperanzas ninguna, ni por el capitalismo, ni por el socialismo, ni por cualquier otra clase de gobierno, para poder solucionar los mayores problemas que hay en la humanidad. Así lo dijo, una cosa que es bastante difícil de encontrarla en los políticos. Y concluyó que ni tan siquiera la tecnología, ni el Estado, ni la economía en sí podían salvarnos de conflictos que ya estaban empezando a ser bastante intensos en nosotros, a crearnos bastante ganas de solucionarlo, como podía ser el tema nuclear, como podía ser la violencia étnica o como podía ser el propio deterioro del medio ambiente. Pues este hombre dice que la búsqueda de la buena vida no iba a ayudar precisamente a la humanidad a salvarse, ni tan siquiera la democracia por sí sola, la consolidación de la democracia, iba a ser suficiente como para poder salvar a la humanidad. ¿Qué fue lo que dijo Havel? Lo que hace falta es volver y buscar a Dios. Esto os podéis imaginar, y más aún en esta sociedad que estaba tan influenciada, ¿no?, por la URSS en aquel momento. Decir estas palabras causaron bastante sensación prácticamente en todo el mundo. Y además no se cayó ahí, sino que también añadió algo que lo conocemos todo, que nos suena probablemente. Dijo: la raza humana olvida constantemente que no es Dios. ¿Con qué facilidad la raza humana olvida de que no es Dios? Es decir, no tiene capacidad, ni mucho menos, no tiene poder para solucionar los grandes problemas del hombre, los graves problemas donde la humanidad está metida en esa oscuridad. Así que el mensaje de Navidad no es que seremos capaces de crear un mundo de unidad y paz. Ese es el que nos están bombardeando constantemente. No es ese el mensaje de la Navidad, porque en realidad es todo lo contrario. La humanidad no puede salvarse a sí misma.
De hecho, creer que podemos salvarnos, creer que algún sistema político o alguna ideología puede arreglar nuestros problemas, simplemente esto, pensarlo, ha terminado provocando de que termine habiendo aún, si cabe, mayor oscuridad. Es sin duda una perspectiva muy oscura todo esto que estamos viendo y que confirma lo que vimos en Isaías capítulo 8, que si solo recurrimos a la tierra, que si solo recurrimos a los recursos humanos, la oscuridad termina volviéndose aún peor. La palabra de Dios nunca nos vamos a encontrar de que aconseje que tengamos una actitud de indiferencia ante la fuerza de la oscuridad, sino que la resistamos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que la resistamos, pero tampoco nos permite hacernos ilusiones de que podemos vencerla por nosotros mismos. El mensaje es que las cosas realmente están así de mal y no podemos salvarnos a nosotros mismos. La situación es de verdad muy, muy oscura, una situación donde nos encontramos que no hay salida. Sin embargo, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es un mensaje donde dice que hay esperanza. El mensaje de la Navidad es que sobre los que vivían en densas tinieblas, dice el texto, la luz ha resplandecido. No que del mundo surgiese una luz, sino que sobre el mundo una luz ha resplandecido, que ha venido de fuera. Hay luz fuera de este mundo y Jesús ha traído esa luz para salvarnos. De hecho, como dice el Evangelio de Juan, Él es la luz. Él es la luz. En estos versículos que hemos leído hay al menos 3 cosas interesantes que hay que resaltar en estos minutos que me quedan. El primero de ellos es ver realmente, cuando hablamos de luz, cuál es el significado real de ese término luz. Porque cuando Isaías habla que la luz de Dios ha resplandecido y ha resplandecido sobre un mundo oscuro, viene a utilizar de alguna manera como un símil esta luz, pues a la luz natural que nosotros vemos del sol, como un símbolo. La luz solar, ¿qué hace? La luz solar trae consigo vida, la luz solar trae el poder ver la verdad de las cosas y trae también el poder observar la belleza de todo lo creado. El sol da vida, es la fuente de toda la vida, así que la palabra de Dios también dice que solo en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y solo existimos porque Él es el que nos sostiene y el que nos mantiene unidos en cada momento. Tu ser lo tienes sencillamente prestado de parte de Él. No solo en lo que se refiere a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestro propio espíritu. El sol muestra la verdad. En esta semana, los que tenemos la oportunidad de viajar mucho en coche, y en esta semana pasada que he tenido la oportunidad de ser una semana especial viajando, pues me ha tocado viajar no solamente de día, sino me ha tocado viajar bastante de noche. Y una cosa que es cierta es que si conducimos en coche por la noche y se nos ocurre de conducir sin encender las luces, pues ya sabemos lo que nos puede ocurrir. Es bastante fácil pues que choquemos, que nos salgamos de la carretera con una facilidad tremenda. ¿Por qué? Hermanos, la luz revela la verdad. La luz revela la verdad. Muchas veces voy en la autovía y cuando estás en la autovía y hay muchas curvas tienes que poner incluso hasta la luz larga que dé mayor fuerza todavía, porque si no es muy fácil de que te puedas salir de la carretera. La luz revela la verdad. La luz revela cómo son de verdad las cosas, y sin las luces no tendríamos suficiente conocimiento muchas veces de la realidad como para girar el volante del coche y seguir manteniéndonos en la carretera.
La palabra dice que Dios es la fuente de toda verdad. Dios es la fuente de toda verdad. El único motivo por el que puedes saber cualquier cosa no es por tu sabiduría, es por Dios. Por otro lado, no podemos saber quién es Dios hasta que Él no nos lo revela y lo hace a través de su palabra. Nuestro razonamiento solo puede funcionar a través de Él y solo podemos comprender quién es Él y, por tanto, quién somos nosotros, su creación, a través de la revelación en su palabra. Hasta lo más sencillo, por lo tanto, lo más complejo, que es solucionar las cosas, no tenemos capacidad humana ni sabiduría para enfrentarnos a ello. Es más, el sol, la luz del sol, es bella también. Yo no sé si a vosotros os gusta, pero cuando estamos en invierno o cuando hace mucho frío, estamos locos porque salga un poquito ese sol, salimos y hasta nos ponemos mirándolo, aunque nos duelan los ojos y cerremos los ojos, para que nos caliente, para que nos deslumbre en definitiva, y eso nos trae hasta incluso alegría. De hecho, muchas personas, las que viven en países donde hay largos días de mucha oscuridad, de mucha noche, hay poca luz, pues efectivamente eso influye seriamente en el ánimo, en el gozo de las propias personas. Necesitamos luz para sentir gozo. Dios es la fuente de toda belleza y gozo. Todo gozo se encuentra en Dios y todo aquello de lo que disfrutas deriva de Él, ya que lo que de verdad estamos buscando es a Él. Muchas veces, sabiéndolo o no sabiéndolo, pero estamos buscando a Él. ¿Cómo puede esta luz brillar entre nosotros? Vamos a los versículos 6 y 7. Porque, siendo los versículos más conocidos de este capítulo, el pasaje nos dice que la luz ha venido y nos dice el motivo por el cual ha venido. Ha venido porque un niño nos es nacido y este niño puede traer la luz que ya que Él es, dice, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es increíble, si nos damos cuenta, que los 4 títulos que aquí en este pasaje hacen referencia, que se le están dando al niño, solo pertenecen a Dios, solo pueden pertenecer a Dios. Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el Creador. Y no lo comprendemos y no lo entendemos, nos sobrepasa, pero aún así Él se hace hombre y nace en un humilde pesebre. No hay ninguna religión que haga una declaración como esta. Él se ha hecho hombre, siendo Dios mismo. Y esto trae implicaciones bastante fuertes, al menos hay 2 en este texto, de que Dios naciese en el mundo. La primera es que si Jesucristo es realmente Dios fuerte y Padre eterno, Él no puede pasar desapercibido entre nosotros. Él no puede decirse, o podemos decir que me cae bien y me quedo ahí. No puede ser eso. Mirad, cuando leemos en los evangelios, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de tratar directamente con Jesús, que pudieron escucharle, que pudieron verle, no pasaron desapercibidas. No pasó desapercibido el Señor Jesús delante de estas personas, porque o bien tenían temor de Él, como dicen los textos, o se enfurecían en contra de Él, o bien se arrodillaban ante Él y terminaban adorándole. Pero no causó a nadie indiferencia. A nadie dice, me cae bien. Y esto del Señor Jesús me cae bien y hasta incluso me puede hasta inspirar.
y me da ánimo para poder intentar llevar una vida mejor. No, no pasa. El que realmente escucha, el que realmente ve al Señor Jesús, no puede pasar el Señor Jesús de esa manera tan light, ¿no?, por así decirlo, por nuestras vidas, con tantísima indiferencia en contra de Él. Si el bebé que nació en Navidad es Dios fuerte, entonces somos llamados a servirle en todo. Y esa es la segunda implicación precisamente que viene en el pasaje, que si Dios es consejero admirable y príncipe de paz, debes querer servirle de todo corazón. Y cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por situaciones concretas de la vida que son realmente traumáticas y que necesitamos ayuda, ¿a quién nos gusta ir y acudir para que nos ayude? Pues a alguien que ha pasado por lo mismo, que conozca de primera mano lo que estás precisamente experimentando. Si Dios, siendo el Dios todopoderoso, siendo el creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, nació en un pesebre humilde, es un Dios que de verdad nos comprende hasta lo más profundo. No hay ninguna otra religión que diga que su Dios ha sufrido, que su Dios tuvo que ser valiente, que su Dios tuvo que saber que fue abandonado por sus amigos, machacado por injusticia, torturado, ni muerto, mucho menos en una cruz como un vil pecador. La Navidad nos muestra que conoce el Señor Jesús precisamente por donde estamos pasando cada uno de nosotros. Isaías le denomina el consejero admirable, lo cual es algo que resulta realmente hermoso de escuchar esas palabras. Disponía de la infinita grandeza de ser Dios fuerte y aún así se hizo uno de nosotros, se metió en nuestra condición con el fin de experimentar nada más ni nada menos que nuestra propia oscuridad. Nos salvó yendo a la cruz y lo hizo de manera voluntaria y libremente por amor. Y esto, hermanos, contemplar esto es sencillamente hermoso. Y cuando algo nos resulta hermoso, con esta hermosura, pensamos y estamos delante de ello porque nos satisface, no porque estamos por ninguna obligación. Así que nuestra obediencia no es simplemente porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo, ya que Él es admirable a la luz de lo que Él es y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Así que, resumiendo muy rápidamente estos dos puntos, diríamos que Jesús es la luz divina del mundo que trae una nueva vida, que reemplaza nuestra muerte espiritual, que nos muestra la verdad, que sana nuestra ceguera espiritual y es la belleza que acaba con nuestras adicciones a lo que sea. Como consejero admirable, camina con nosotros, incluso dentro y a través de la sombra de muerte, donde ningún otro acompañante puede ir. Cuando todas las luces se hayan extinguido, Él es nuestra luz, la que alumbra en medio de nuestra oscuridad. Y la pregunta clave, ya para terminar, está clara, cuando vemos toda la hermosura de todo esto y vemos realmente el mensaje de lo que es el nacimiento de Jesús. ¿Cómo podemos hacer que esta luz sea nuestra? ¿Cómo podemos hacer que esta luz sea nuestra? Pues mirar bien lo que dice el texto que hemos leído de Isaías, porque no solamente dice porque nos ha nacido un niño, sino mirad lo que dice a continuación. Se nos ha concedido un niño. ¿Y qué significa eso? Que es un regalo. Solo puede ser tuyo si estás dispuesto a recibirlo como un regalo de gracia. Estamos hablando la luz de gracia que alumbra en medio de nuestra oscuridad. El versículo 5, que es un versículo un tanto militar y que nos puede sonar un poco raro, y más cuando lo leemos dentro
de este contexto de la Navidad, pues también está indicando precisamente esto. Está hablando de qué. Dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Pues estas imágenes, ¿qué quieren decir? Quiere decir que la gran victoria sobre el mal no requerirá precisamente ni de nuestra fuerza, ni de nuestra astucia, ni de nuestros recursos. No necesitaremos, como el guerrero, una armadura hecha de lata en aquellos tiempos, o de metálica en aquellos tiempos, o muy sofisticada podía ser para la batalla en el día de hoy. No necesitamos esa armadura, ni necesitamos una espada, un arma para hacer frente a esto. Dice el texto, fúndelas, dice el texto, quémalas, porque alguien irá a la batalla por ti. ¿Quién? Isaías nos lo cuenta en su mismo libro cuando está prácticamente en la parte final y está utilizando los cánticos que conocemos de los cánticos del siervo, desde el capítulo 42 en adelante, donde el profeta habla en definitiva acerca de un libertador que vendrá. Vamos a leer en el capítulo 53, o lo leo yo, no hace falta que lo busquéis, capítulo 53, os voy a leer un versículo nada más. Dice el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús fue a la cruz, pagó la pena por nuestros pecados. Cuando confiamos en la obra de Cristo, Dios nos perdona y acepta e implanta al Espíritu Santo en nosotros para poder ser renovados desde dentro hacia afuera. Y esta gran salvación, hermanos, la luz que brilla sobre ti con nueva vida, con verdad, con belleza, viene en forma de regalo. La única manera de recibirla es si admitimos que es una gracia inmerecida que viene de parte de Dios. Así que la Navidad significa que estamos tan perdidos, que somos tan incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que nada excepto la muerte del Hijo de Dios nos podrá salvar. Y para aceptar el verdadero regalo de la Navidad, tienes que admitir que eres pecador, que necesitas ser salvado y ser salvado por gracia. Solo a través del arrepentimiento, entramos en su luz. Así que cuando Jesús murió en la cruz, nos recuerda los evangelios de que toda la tierra quedó, dice, en oscuridad. La luz del mundo descendió a las tinieblas para traernos a la admirable luz de Dios. Las promesas de la Navidad no se pueden discernir hasta que no admitamos que no podemos salvarnos nosotros mismos, ni siquiera podemos conocernos a nosotros mismos sin la luz de su gracia inmerecida que alumbra en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos bendiga y demos gracias al Señor por tamaña obra, ¿no?, de alumbrar con esplendor allí donde solamente hay oscuridad. Que el Señor nos bendiga.